Cuando hoy alguien dice tengo un amor platónico en el uso más común, quiere decir lo mismo una persona idealizada, mantenida a distancia, normalmente inalcanzable y muchas veces asociada a la idea de sin sexo. En redes suena limpio, elegante y un poco melancólico. Me gusta, pero no pasa nada. El problema es que dicho así estamos usando el adjetivo platónico como una etiqueta moderna. Y si lo tomamos en serio, Platón no estaba hablando de eso. En la antigüedad y de forma muy clara en Platón, el punto de partida no es la pregunta ¿puede haber amor sin sexo?, sino otra bastante más incómoda. ¿Qué hacemos con el deseo cuando aparece? Porque para Platón el deseo, eros, no es solo un sentimiento romántico, ni una preferencia privada. Es una fuerza que te mueve, te arrastra, te desordena o te forma. Y sobre todo te delata, muestra que consideras valioso, que crees que mereces ser amado. Por eso conviene empezar con una aclaración esencial. Amor platónico no es un concepto antiguo tal y como lo usamos hoy. Es una fórmula posterior, una recepción moderna que resume y simplifica ideas que Platón desarrolla en textos concretos. Si queremos rigor hay que hacer lo que el propio Platón exige: volver a las fuentes, a los diálogos y ver qué está diciendo realmente. Y ahí hay dos obras que son ineludibles: El banquete y Fedro. Dicho de forma divulgativa pero fiel a los textos, en Platón lo platónico no consiste en negar el cuerpo ni en convertir el amor en una amistad fría o desexualizada. Lo que Platón hace es reordenar la experiencia amorosa. El deseo por una persona puede ser el comienzo, pero no tiene por qué ser el final. El amor, en su formulación más ambiciosa, es una educación del sexo. No se trata de dejar de desear, sino de aprender qué estás deseando y hacia dónde te conduce eso. Aquí aparece el giro que suele perderse en el uso actual. Cuando hoy se dice platónico, normalmente se quiere decir ideal, imposible o no correspondido. Pero en Platón el eje no es la imposibilidad ni la distancia, sino la dirección. El deseo puede quedarse fijado en lo inmediato, una apariencia, un cuerpo, una imagen, o puede convertirse en un impulso que empuja a buscar algo más estable, más verdadero, más valioso. En esta lógica, lo platónico no es la ausencia de contacto, sino una transformación interna, pasar de amar lo que brilla a amar lo que es. Por eso este episodio va a moverse desde el principio en dos planos. Por un lado, el plano contemporáneo: redes, lenguaje cotidiano, amor platónico como símbolo de crush idealizado. Por otro, el plano antiguo: Platón usando el amor como una pregunta filosófica radical sobre la vida buena, la belleza y el conocimiento. El objetivo no es ridiculizar el uso moderno, es comprensible y funciona socialmente, sino situarlo correctamente, es una reinterpretación. Si decimos platónico con precisión, lo mínimo es reconocer que Platón no estaba contando una historia romántica, sino planteando un problema humano de primer orden. ¿Qué hace el deseo con nosotros y qué hacemos nosotros con el deseo? Con esto queda trazada la ruta del episodio. Primero, qué significa eros en Platón y por qué el banquete cambia la conversación. Después, Fedro y la idea de que el amor puede ser una fuerza que desordena o una fuerza que eleva. Y finalmente, como todo esto acaba convirtiéndose siglos después en el amor platónico que circula hoy, sobre todo en redes, como una versión sentimental y muy simplificada de un proyecto mucho más exigente. Preparaos, poneros cómodos, porque vamos a escuchar los ecos de nuestros clásicos. En el banquete, Platón pone en escena una serie de discursos sobre el amor pronunciados por varios invitados en una reunión en casa de Agatón: Fedro, Pausanias, Erixímaco, Aristófanes, Agatón y finalmente Sócrates. Cada uno ofrece una definición distinta de eros, y el diálogo avanza acumulando perspectivas hasta llegar a la más compleja de todas, la que Sócrates expone a partir de lo que, según él, aprendió de Diotima, una mujer sabia en cuestiones de amor. Aquí aparece ya una primera advertencia importante. Platón no está buscando una definición sentimental del amor, está examinando qué tipo de fuerza es el deseo y qué papel juega en la vida humana. Antes de entrar en la teoría de Diotima, Sócrates introduce una corrección decisiva a los discursos anteriores. Frente a la idea de Agatón, que presenta a Eros como un dios bello y perfecto, Sócrates sostiene lo contrario. Eros no es plenamente bello ni plenamente bueno, porque el deseo siempre apunta a aquello que no se posee. Nadie desea lo que ya tiene.
Por eso Eros no es un dios perfecto, sino un daimon, una figura intermedia entre humano y lo divino. No habita en plenitud sino en la tensión, y precisamente por eso mantiene al ser humano en movimiento. El amor no es reposo, es impulso. Este deseo no es un capricho superficial ni una emoción anecdótica. En Platón Eros está íntimamente ligado a la búsqueda de lo bueno y lo bello. Deseamos aquello que nos falta y esa falta no es trivial. Es el último término, el anhelo de algo que merecería ser poseído para siempre. La aportación más conocida de Diotima aparece en forma de una progresión, una escala que describe cómo puede evolucionar el deseo humano cuando no se queda detenido en su primer objeto. Esta imagen, conocida como la escalera del amor, no es una metáfora ornamental. Es la explicación más clara de Platón sobre cómo el deseo puede transformarse. El enamoramiento no se consuma simplemente obteniendo aquello que se desea. Si fuera así, el amor terminaría en cuanto se satisface. Para Platón, en cambio, el amor puede convertirse en un movimiento ascendente. Primero, el deseo se fija en la belleza de un cuerpo en concreto. Ese es el punto de partida normal del amor humano. Después, el amante reconoce que la belleza de ese cuerpo no es única y empieza a apreciar la belleza corporal en general, más allá de un solo individuo. En tercer momento, el centro se desplaza. El deseo comienza a orientarse hacia la belleza del alma, del carácter, de las disposiciones interiores. A partir de ahí, el amor puede ampliarse aún más hacia las acciones bellas, las leyes bellas, las formas de vida bien ordenadas, los saberes y las disciplinas. Y finalmente el proceso se completa, el deseo alcanza la contemplación de la belleza en sí misma. No una cosa bella, sino aquello por lo cual todas las cosas son bellas. Este recorrido no describe un amor reprimido ni desexualizado, sino un deseo que se refina. Eros empuja a quien ama a ir más allá de lo inmediato y a buscar lo que es más estable, más duradero y más verdadero. La teoría de Diotima incluye aún un elemento decisivo. Eros no solo mueve al individuo hacia lo bello, actúa como mediador entre lo mortal y lo divino. Precisamente porque carecemos deseamos, y porque deseamos nos proyectamos más allá de nuestra finitud. Platón vincula aquí el amor con un anhelo de inmortalidad. Amar es de algún modo querer que lo valioso no desaparezca. Y esa búsqueda adopta dos formas. Una corporal, la procreación, dejar descendencia. Otra más duradera, engendrar en el alma obras bellas, conocimiento, virtud, instituciones, discursos que sobrevivan a quien los produce. En este sentido, Eros no es solo apetito ni emoción, es un motor filosófico. Es lo que empuja a preguntar, a pensar, a crear, a buscar formas de belleza que no dependan de un cuerpo concreto ni de un momento pasajero. Desde esta perspectiva, el banquete no defiende la negación del deseo ni una huida de la experiencia humana. Lo que propone es una reorganización del deseo. El amor deja de ser una redacción inmediata ante lo sensible para convertirse en un camino hacia el bien, el conocimiento y la belleza verdadera. Por eso, cuando Platón habla de amor, no está hablando de romanticismo ni de una vivencia íntima desligada del resto de la vida. Está describiendo un principio estructural de la existencia humana, el impulso que permite pasar de lo particular a lo universal y de lo pasajero a lo valioso. Después de haber visto en el banquete cómo Platón describe el amor como un proceso de elevación que va desde la atracción corporal hacia la búsqueda de lo bello y lo verdadero, en Fedro introduce una idea que, leída con ojos modernos, puede resultar chocante. El amor es una forma de locura, pero no cualquier locura, sino una locura divina, teiamanía. En Fedro no hay discursos encadenados ni un repaso sistemático de teorías sobre Eros. El diálogo es más poético, más intenso y transcurre fuera de la ciudad, a orillas del río Iliso. Ese desplazamiento ya es significativo. Lejos del orden urbano y de la racionalidad política, Sócrates plantea una tesis radical. El amor verdadero no es solo un sentimiento, ni una amistad, ni una pasión humana más. Es una experiencia que puede sacar al individuo de su equilibrio habitual y precisamente por eso orientarlo hacia lo más alto. Platón hace aquí una distinción fundamental. No toda locura es negativa. Existe una locura dañina, ligada a la enfermedad o a la pérdida de control sin sentido.
Pero existe también una locura concedida por los dioses, una forma de inspiración que permite acceder a realidades que la razón ordinaria por sí sola no alcanza. Sócrates distingue 4 tipos de locura divina: la profética inspirada por Apolo, la ritual asociada a Dioniso, la poética otorgada por las musas y por encima de todas la locura del amor inspirada por Afrodita y Eros. Esta última no es un desorden caótico, sino la más valiosa, porque tiene la capacidad de transformar el alma. Cuando Platón habla de esta locura amorosa, no está describiendo un arrebato irracional sin dirección. Se refiere a una experiencia que despierta en el alma algo que estaba latente, el recuerdo de aquello que contempló antes de su encarnación. El amor activa así la anamnesis, el recuerdo de las realidades verdaderas, de las ideas, que el alma conoció en un nivel más alto de la existencia. Para explicar este proceso, Platón recurre a una de las imágenes más poderosas de toda su obra, la alegoría del alma con un carro alado. El alma está guiada por un auriga, la razón, y tirada por 2 caballos de naturaleza distinta. Uno es noble y obediente, orientado hacia lo bueno. El otro es indómito, impulsivo y arrastrado por el placer inmediato. Mientras el auriga no logre controlar a ambos caballos, el alma se ve arrastrada, pierde altura y queda atrapada en lo sensible. Pero cuando el amante contempla una belleza verdadera, algo cambia. Esta visión provoca una conmoción profunda. El alma reconoce lo bello, algo que ya conocía, algo que merece ser amado por sí mismo. Este estremecimiento es lo que Platón llama locura. No es una pérdida absurda del juicio, sino una ruptura con el modo ordinario de percibir el mundo, que abre la posibilidad de una vida más alta y más verdadera. En Platón esta locura no anula la razón ni la desprecia, la desborda momentáneamente para permitir otro tipo de visión, la contemplación de Tocalón, lo bello en sí. No se trata de un éxtasis irracional, sino de una experiencia que reorganiza el alma y la orienta hacia su fin propio. El amor, entendido así, hace que el alma recuerde su origen, su dignidad y su destino, la saca de la inercia y la impulsa hacia algo que la supera. La diferencia con el banquete es clara. Allí el amor aparece como una escalera que sube paso a paso, mediante un proceso de educación del deseo. En Fedro esa misma dirección se manifiesta como una irrupción, un momento en el que lo divino rompe lo humano, en el que la belleza arrastra al individuo fuera de sí, precisamente por eso lo pone en contacto con la verdad. En ninguno de los 2 casos trata de despreciar el deseo ni de moralizarlo. Se trata de reconocer que el amor auténtico es una fuerza ambigua y poderosa, capaz de desordenar o de elevar, pero siempre reveladora de una dimensión más profunda del alma humana. Si el banquete y Fedro hablan de amor, no lo hacen desde el mismo ángulo, aunque apunten al mismo lugar. Y entender esta diferencia es clave para no simplificar lo que viene después como amor platónico. En el banquete el amor aparece como un camino gradual. El deseo comienza casi siempre por algo concreto y visible, un cuerpo, una persona, una forma de belleza sensible. Eso no es un error ni una desviación moral. Es el punto de partida normal de la experiencia humana. Lo decisivo no es sentir deseo, sino qué se hace con él. Platón propone que el amor pueda ordenarse, ampliarse y desplazarse hasta dejar de estar fijado en un solo individuo y orientarse hacia algo más universal. La belleza del alma, de las formas de vida, del conocimiento y finalmente la belleza en sí. Aquí el amor funciona como un proceso, como una dirección que se va afinando paso a paso. En Fedro, en cambio, el enfoque es distinto. El amor no se presenta como un aprendizaje lento, sino como una irrupción. Aparece de golpe, sacude al individuo y rompe el equilibrio habitual del alma. Por eso Platón lo llama locura divina, no porque sea irracional en el sentido vulgar, sino porque desborda la lógica cotidiana. El encuentro con una belleza verdadera despierta un recuerdo profundo y arrastra al alma hacia algo que reconoce como superior. Aquí no hay una escalera visible, hay impacto, conmoción, una pérdida momentánea del control ordinario. La diferencia es importante. En el banquete, el amor se entiende sobre todo como orientación, hacia dónde se dirige el deseo y cómo puede transformarse en una forma de vida filosófica. En Fedro el amor se entiende como experiencia y límite, un estado en el que el alma
entra en contacto con lo que la supera. Una describe el camino, el otro describe el momento del vuelo. Pero pese a esta diferencia, ambos textos coinciden en algo fundamental. El amor no se agota en la relación con otra persona. La persona amada es el detonante, no el final. En los dos casos, Platón insiste en que el deseo auténtico apunta más allá del objeto inmediato. El error no es amar a alguien, sino quedarse atrapado en la superficie de lo que ese alguien representa. Aquí se ve con claridad por qué el uso moderno de amor platónico resulta tan limitado. Hoy solemos usarlo para hablar de amores imposibles, idealizados o no consumados. En Platón, en cambio, lo decisivo no es si el amor se consuma o no, sino si el deseo eleva o encierra. El problema no es el cuerpo ni la cercanía, ni siquiera la intensidad emocional. El problema es la dirección del amor. Podríamos decirlo así, el banquete muestra cómo el amor puede convertirse en una búsqueda consciente del valor y la belleza. Fedro muestra cómo el amor puede convertirse en una experiencia transformadora, capaz de descolocar al individuo y abrirlo a una verdad más alta. En ambos casos el amor no es algo privado ni meramente sentimental. Es una fuerza que afecta a la estructura del alma y a una manera de vivir. Y ahí está el núcleo verdaderamente platónico. Amar no es solo sentir algo por alguien, sino aprender que merece ser amado. Después de Platón, Aristóteles cambia el eje de la reflexión de forma muy clara. Donde Platón había puesto el foco en Eros, el deseo que empuja hacia lo bello y lo verdadero, Aristóteles sitúa el centro en otra palabra griega fundamental, filia. Solemos traducirla como amistad, pero su significado es mucho más amplio. Con este desplazamiento, el amor deja de pensarse principalmente como una experiencia de elevación y de irrupción divina, y pasa a entenderse como el vínculo que hace posible la vida humana en común. El texto clave es la Ética a Nicómaco, y Aristóteles empieza con una afirmación contundente. Nadie elegiría vivir sin amigos aunque tuviera todos los demás bienes. La filia no es un adorno sentimental, ni un lujo emocional, es una condición necesaria de la vida buena. A diferencia de Platón, Aristóteles no parte del deseo entendido como carencia, ni del amor como impulso hacia lo que no se posee. Parte de algo mucho más concreto, las relaciones reales entre personas que comparten la vida. La pregunta ya no es hacia dónde puede elevarme el amor, sino qué tipo de relación permite vivir bien y de manera estable con nosotros. Para ordenar esta experiencia, Aristóteles distingue en tres tipos de amistad. En primer lugar, la amistad por utilidad. Se quiere al otro por el beneficio que proporciona. En segundo lugar, la amistad por placer. Se quiere al otro por el agrado de su compañía. Ambas son reales, comunes y legítimas, pero comparten un rasgo decisivo. Son inestables. Duran mientras dura la utilidad o el placer. Cuando eso desaparece, la relación se disuelve. El tercer tipo es el decisivo, la amistad por virtud. Aquí no se ama al otro por lo que da ni por lo que hace sentir, sino por lo que es. Es una relación entre personas buenas que se reconocen mutuamente como valiosas, desean el bien del otro por el otro mismo y comparten una forma de vida. Esta amistad exige tiempo, reciprocidad, carácter y solo puede darse entre iguales en virtud. Para Aristóteles esa es la forma más alta de amor humano. Aquí aparece el contraste clave con Platón. En Aristóteles el amor no apunta más allá de la relación, hacia una realidad abstracta. No es un trampolín hacia lo universal, sino una práctica ética concreta. Se aprende viviendo juntos, conviviendo, tomando decisiones compartidas y sosteniendo mutuamente en el tiempo. El amor no saca al individuo del mundo, lo arraiga en él. Esto no significa que Aristóteles sea más frío o menos profundo, significa que su preocupación es distinta. Platón piensa el amor desde la estructura del alma y su relación con la verdad. Aristóteles lo piensa desde la vida cotidiana, desde la polis, desde la pregunta ¿por qué se construye una existencia buena con nosotras? Por eso en su modelo el amor está ligado a la estabilidad, a la reciprocidad y a la duración.
Esta perspectiva tiene una consecuencia importante para el tema del amor platónico. Desde un punto de vista aristotélico, un amor puramente idealizado que no se traduce en relación, convivencia y tiempo compartido queda incompleto. No porque sea falso, sino porque no llega a realizarse plenamente como filia. Amar aquí no es solo desear ni admirar, es compartir una forma de vida. Si Platón nos decía que el amor puede elevarnos, Aristóteles nos dice que el amor nos compromete. Nos obliga a mirar al otro lado no como imagen ni como símbolo de algo superior, sino como alguien concreto con quien se construyen hábitos, decisiones y tiempo. El amor deja de ser un momento excepcional y se convierte en una estructura cotidiana de la vida ética. Y así se dibuja con claridad el mapa del mundo clásico. Platón piensa el amor como una fuerza que transforma el alma y la orienta hacia lo mejor. Aristóteles piensa el amor como el vínculo que hace posible una vida buena, estable y compartida. Este contraste será clave para entender qué se pierde y qué se gana cuando ya hablamos del amor platónico en redes. Casi siempre sin relación, sin tiempo y sin comunidad. Desde aquí el paso a Roma es natural. Allí el amor volverá a cambiar de forma, a veces como técnica, a veces como moral y a veces como ironía. Cuando pasamos del mundo griego al romano, el amor cambia claramente de registro. No desaparecen eros ni filia, pero el centro de la reflexión ya no está en la estructura del alma, como en Platón, ni en el vínculo ético estable, como en Aristóteles. En Roma el amor se piensa sobre todo como una experiencia social, sometida a normas, expectativas, ironía y control moral. Y esto se ve con especial claridad si ponemos frente a frente dos modelos muy distintos, Ovidio y los estoicos. Con Ars Amatoria, Ovidio hace algo radicalmente distinto a lo que habían hecho Platón y Aristóteles. Aquí el amor no es un ascenso espiritual ni el fundamento de la vida buena. Es una práctica que se aprende, casi una habilidad técnica. El propio título lo dice, Ars, un arte, un saber hacer. En Ovidio el amor se puede enseñar, entrenar y optimizar. Hay estrategias, consejos, lugares adecuados, momentos oportunos. El deseo no es algo que se deba elevar hacia una verdad superior ni reprimirse moralmente, sino gestionarse con inteligencia. Y esto no es frivolidad ingenua, es una mirada profundamente romana del amor como fenómeno urbano, social, competitivo y retórico. Lo importante para no perder el rigor es entender que Ovidio no niega la intensidad del amor, pero sí le quita solemnidad filosófica. El amor no revela verdades eternas ni conduce necesariamente a la virtud. Revela más bien cómo funcionamos cuando deseamos, cómo idealizamos, cómo nos engañamos, cómo jugamos y cómo sufrimos. Por eso, junto al Ars Amatoria aparece el Remedia Amoris. Si el amor es una técnica, también puede desaprenderse. Desde esta perspectiva, un amor platónico entendido como idealización distante y paralizante sería para Ovidio casi una torpeza, una falta de pericia. No hay aquí veneración de lo inalcanzable, sino ironía frente al exceso de idealización. En el extremo opuesto se sitúan los estoicos, especialmente Séneca. Para ellos el problema no es amar, sino dejarse arrastrar por las pasiones. El amor, cuando se convierte en dependencia, obsesión o pérdida de autonomía, deja de ser compatible con una vida racional. Séneca distingue con claridad entre el afecto razonable y la pasión desordenada. Amar no es malo, lo peligroso es necesitar al otro de tal modo que se pierda la libertad interior. El sabio puede querer incluso intensamente, pero sin quedar sometido. El criterio ético es claro y exigente. Este amor me hace más dueño de mí mismo o más esclavo. Este enfoque no busca elevar el deseo hacia lo ideal como en Platón, ni consolidarlo en la convivencia como en Aristóteles. Busca neutralizar su potencial destructivo. El amor no es aquí un camino hacia la verdad ni el fundamento de la comunidad política, sino un posible riesgo para la tranquilidad del alma. Si reunimos estas perspectivas, el resultado es claro. En Roma el amor pierde la centralidad metafísica que tenía en Platón y la función estructural que tenía en Aristóteles. Se convierte fundamentalmente en una ética social que se aprende y se gestiona, como vemos en Ovidio, o un problema moral que debe regularse y controlarse, como vemos en los estoicos. Y esto es crucial para nuestro tema, la idea moderna de amor platónico. El idealizado, el distante, el no consumado. No nace directamente en Roma, pero Roma contribuye a algo decisivo, la desacralización del amor. El amor ya no es necesariamente una vía hacia lo mejor del ser humano.
Puede ser un juego, un hábito, un error, un exceso o una dependencia. Cuando hoy se habla de amor platónico, sobre todo en redes, casi nunca se está hablando de Platón. Se está hablando de una forma contemporánea de gestionar el deseo sin asumir sus consecuencias, de sentir algo intenso e incluso profundo, pero sin cargar con lo que el amor ha implicado históricamente: el riesgo, la transformación, la pérdida de control y el compromiso. El amor platónico actual suele presentarse como algo casi virtuoso. No molesta, no exige, no invade, no reclama, es limpio, controlado y emocionalmente seguro. Pero si lo miramos con los ojos de la filosofía antigua, lo que aparece no es una forma de amar, sino una retirada estratégica. Se desea pero desde lejos, se idealiza pero sin contrastar, se ama pero sin exponerse. Desde Platón esto resulta profundamente problemático, porque en Platón el amor nunca es neutro, el deseo siempre empuja a moverse, a cambiar, a revisar la propia vida. Un amor que no te obliga a desplazarte no es un amor educado, es un deseo detenido. No ascende, no desordena, no transforma. Aquí aparece la paradoja central. Usamos el adjetivo platónico para nombrar una forma de amor que no hace nada de lo que Platón esperaba del amor. Desde Aristóteles el diagnóstico sería todavía más severo. El amor que se queda en la admiración distante, que no se traduce en tiempo compartido, en decisiones comunes, en la destrucción de hábitos, no llega a ser una relación. No porque falte sexo, sino porque falta vida en común, falta filia. Falta ese tipo de compromiso que convierte el afecto en una estructura real de vida. En este sentido, gran parte del llamado amor platónico actual no fracasa porque sea imposible, sino porque nunca se intenta plenamente. Es un amor que se protege de la decepción evitando el contacto con la realidad. Y eso tiene un coste claro: vínculos frágiles, relaciones fácilmente reemplazables, miedo a implicarse y una sensación constante de insatisfacción emocional. Roma ya había intuido este problema. Ovidio se había reído de esta idealización inmóvil y los estoicos la habrían interpretado como una dependencia disfrazada de pureza. Pero hoy el fenómeno se amplifica. La cultura digital permite desear sin tocar, observar sin exponerse, vincularse sin sostener. Todo queda en suspense, siempre provisional, siempre reversible. El resultado no es más libertad emocional, sino menos responsabilidad afectiva. Queremos la intensidad del amor, pero no su peso. Queremos el lenguaje del compromiso, pero sin el compromiso mismo. Y entonces llamamos platónico a lo que en el fondo es miedo a perder autonomía, a fracasar y a ser vulnerables. Quizás por eso en términos sigue funcionando, no porque explique bien a Platón, sino porque describe con bastante de precisión nuestra época. Una época que prefiere idealizar antes que conocer, sentir antes que sostener y desear antes que construir. Si los griegos tenían razón en algo, es en esto: el amor siempre revela quién eres y qué estás dispuesto a arriesgar. Y cuando el amor no arriesga nada, lo que revela no es elevación moral, sino empobrecimiento del vínculo. Tal vez el problema no sea que ya no sepamos amar como antes, sino que hemos aprendido a amar sin consecuencias. Y eso, por mucho que lo llamemos platónico, no tiene nada que ver con Platón. Porque las historias del pasado no mueren, nos llegan deformadas, susurradas, como ese eco. Y la pregunta es si estamos escuchando o solo repitiendo. Gracias por acompañarme en este viaje por las pasiones griegas y romanas. Nos escuchamos la semana que viene con otro autor, otro mito y más verdad. Y recuerda siempre, ¿y si no te das cuenta cómo nos llegan las historias del pasado? Como un eco de nuestros clásicos.